¿Qué sucede cuando el planeta Saturno está ubicado en las casas de agua en una carta natal? Casa 4, casa 8 o casa 12. Acompáñame en este video y recorramos juntos entonces el viaje de Saturno por estas casas. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carolina Capmani, te doy la bienvenida aquí a Logos Astral, nuevamente encontrándonos para compartir en estos minutos una nueva temática astrológica que tiene que ver con el planeta Saturno y su viaje por las casas de agua. Cuando en una carta natal tenés a Saturno, ya sea en la casa 4, en la casa 8 o en la casa 12, que de qué forma conectar con él, de qué forma entender esa ubicación, qué cuestiones en un principio pueden presentarse. Recordemos que siempre cuando hablamos de casas astrológicas son los pordondes o llamados también escenarios de vida, áreas de vida, por lo cual uno en un principio lo vive como algo que le pasa, uno lo vive como algo externo, no es algo cualitativo que surge desde el interior. Y la propuesta es, a medida que uno interactúa con la energía, la conoce, paulatinamente comience a introyectarla, a apropiársela. Y en esta ocasión, el hecho que Saturno esté en alguna de estas casas también tiene su particularidad, como hemos visto su ubicación en las otras casas astrológicas. En lo que hace a casas de agua, ya de por sí, lo que tenemos que considerar es que estamos hablando del elemento agua, y entonces esto ya habla de por sí de una limitación o una inhibición, y esto lo digo a nivel general, en lo que hace la expresión emocional, en lo que hace a la conexión emocional de la persona. Después, entrando en detalle, veremos por las casas puntualmente, pero en línea general ya hay una cuestión con el elemento agua que habrá que considerar. Entonces, ya comenzando, ¿qué sucede cuando Saturno está en la casa 4? Bueno, casa 4, que por analogía estamos hablando de cáncer, signo cáncer, la base de la carta natal. Por analogía también estamos hablando de energía lunar. Casa 4, ¿de qué habla? De todo el ambiente familiar, todo lo que uno considera, lo que mamó y con lo cual uno arma y crea su propio nido. O sea, habla del clima, de cuál fue tu nido de origen, qué respiraste, qué mamaste, de qué sustancia estuvo compuesto tus primeros años, eso que para vos fue tu base, y con qué construís, con qué haces nido. Con lo cual, el hecho que Saturno esté allí, de lo que habla es que como herida emocional hubo ausencias, hubo soledad, hubo frialdad, y habrá que ver quién de los progenitores o bajo qué circunstancias, pero más allá de lo que haya sido, la sensación que queda en un principio es, para las personas que tienen a Saturno en casa 4, es que se sintieron solas, se sintieron desamparadas, se sintieron abandonadas, se sintieron que no hubo contención. Acuérdense que Saturno en un principio donde está ubicado te habla de inhibición, de limitación, con lo cual esto traducido aquí sería el hogar o el ambiente familiar para vos no, lo que sería el nido, el refugio para vos no. Entonces las personas, por analogía, esto resuena con lo que será una luna en Capricornio, ¿ok? Entonces, que como característica, la diferencia es que, bueno, la luna en Capricornio ya la persona lo actúa más, el hecho de que esté Saturno en la casa 4 va a ser más como que la persona lo padece, como que lo vivió, como que se lo hicieron, ¿entienden? Esa es la diferencia. Entonces, el viaje acá es poder ver en dónde quedó anclado la marca, dónde está la herida, dónde está el surco, y trabajar para poder sanar y atravesar eso. Entonces, en un principio, la persona va a sentir que no hubo calidez, no hubo contención, no hubo lo que se esperaba quizás del ambiente familiar y esto de arreglate como puedas, ¿ok? Con lo cual estas personas tienen un trabajo interesante porque lo que se trata es que se reconcilien con su nido. Por ende, estas personas también, cuando surja la posibilidad de
construir su propio hogar, su propio nido, su propia familia, surja esta sensación de en mi casa no tengo lugar, o en mi casa no hay un espacio para mí, no soy reconocida, no soy escuchado, más de lo mismo, porque eso es lo que en un principio también recibió. Entonces, estas personas, el trabajo que es interesante que aborden es cómo maduran, cómo se reconcilian con lo que es el hogar para llevar a la instancia más evolucionada de los saturninos, o sea, cómo soy una autoridad en mi hogar, de qué forma yo puedo madurar y sentir que yo puedo crecer y que puedo consolidar una firme estructura para apoyarme, pero la persona va a tener que hacer ese trabajo, porque en principio está la herida y la marca de lo que primero se vivió, y eso hay que limpiarlo. ¿Okay? Esto que menciono es para todas las ubicaciones, tanto de Saturno como de todos los planetas, porque sabemos que hay un viaje de por sí y que nuestras funciones en la carta natal de cada uno ya tienen una marca y un registro de esa energía por nosotros vivida, por algún episodio, y hay que resignificar, hay que limpiar ahí, porque si no, vamos a seguir viviendo la función de la primera o de la forma que surgió en una primera instancia o por repetición, se generó un hábito y creemos que es la única manera de poder encarnar esas energías cuando no es así. Entonces es todo un proceso todo esto. Esto lo vemos bien en profundidad en el curso de astrología, en donde vemos de qué forma las personas, o en el caso de quienes participan, descubren cómo están conectados con ese planeta, con ese signo, qué les pasa en función de esa energía y todo el viaje de lo que implica empezar a despegarte de eso, descubrir otras facetas, otras vetas. También lo que se suele decir el despertar de conciencia o darte cuenta de que uno está dibujando su vida o creando su vida, creando sus hábitos, sus ritmos, sus rutinas de una manera y creyendo que es la única, cuando no es así. Hay otras posibilidades. Y eso es lo que la carta también nos brinda como posibilidad, ¿ok? Entonces, Saturno en la casa 4, esto es lo que en principio las personas con esa ubicación tienen que descubrir, recorrer, trabajar, procesar y evolucionar, ¿ok? ¿Qué sucede cuando Saturno está en la casa 8? Por analogía estamos hablando de Escorpio. En un principio, todo lo que está en casa 8 son capas a descubrir y distintos, les podría decir, escalones, fases a desarrollar de ese planeta involucrado. Y en este caso, si estamos hablando de Saturno, aquí la cuestión es que la persona en un principio va a tener que descubrir qué le pasa con la autoridad. Va a sentir que quizás que no sabe poner límites, que no sabe lo que es la autoridad, le va a sorprender quizás encontrarse en situaciones en donde o haya abuso de autoridad o ausencia de autoridad, porque en un principio no lo registra. Acuérdense que la casa 8 también habla del inconsciente personal. Entonces, es un área en donde uno tiene que bucear, tiene que hacer un trabajo, en lo posible terapéutico, para poder indagar qué pasa con esa función, dónde está en su vida, que obviamente va a estar distorsionada, va a estar representada, que es interesante que la persona lo pueda ubicar, todo lo que simboliza Saturno es autoridad, qué te pasa en un principio con tu padre, qué ha ocurrido, con las figuras de autoridad en tu vida, el director del colegio, tu jefe, el director de la institución donde trabajás, lo que fuera, la ley, figuras de autoridad con las cuales vos interactúas, ¿qué te sucede? Con esta ubicación es interesante explorar, porque ahí quizás vos decís, no tengo, o con tus propias leyes en cuanto a referencias de, bueno, límites de tiempo, porque acuérdense que Saturno tiene que ver con Cronos, que es el tiempo, entonces, sos una persona que no mide el tiempo, que no sabe ponerse límites, que se desbanda, o al otro extremo, demasiado rigidez, o sea, no hay conexión consciente de lo que implica esta contención, esto que propone Saturno. Entonces es una interesante investigación para quienes tienen a Saturno allí, ver qué pasa. Con lo cual, ¿cuál es la propuesta? Es ir a lo profundo de los saturninos. O sea, aquí hay una interesante experiencia para sumar a sus vidas porque van a descubrir muchas facetas de
lo que implica esta función en sus vidas y la posibilidad obviamente de apropiárselo y el viaje que le implica de por sí esta energía en sus vidas. Entonces, una interesante exploración como lo es en cada una de las ubicaciones, obviamente, pero aquí en un principio es como que está negado. No está tan a la mano, tan visible como en los otros casos. Y ya concluyendo, aquí, hablando ahora de Saturno en casa 12, o sea, si en la 8 está medio oculto, en la 12 ni les cuento, o sea, es el subsuelo del subsuelo. Entonces, para estas personas, en un principio, no se tiene idea qué es la autoridad. Y son personas que sienten que no tienen autoridad alguna, que no son capaces de poder poner un límite, de poder regularse, de poder ordenarse, de poder establecer un plan, prioridades, lo que fuera. Entonces, la primera sensación eso es, no está en mi vida. Con lo cual, otro viaje más que invita, porque esa ubicación allí en realidad de lo que habla muy en el fondo es que conocen muy bien por otras vidas, en lo que sea que crean cada uno de ustedes, pero hay una profunda sabiduría respecto a esto. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo, hay que ponerse a prueba respecto de esta función, porque en un principio las personas con esta ubicación no quieren tener contacto con los saturninos, dicen, no, porque está esa creencia de que es peligroso, de que mejor no, que yo no tengo ni idea, eso no está en mí. Entonces hay que animarse y ubicarse en alguna situación que invite a esta función, para conocerla, para despertar, para recordar. Y después de allí, descubrir que sí, conocen muchísimo y poder encarnarlo desde un lugar vocacional. Acuérdense que todo lo que habla de la casa 12 tiene que ver con lo vocacional. Eso en el curso lo vemos muy en profundidad porque vemos cada planeta en la casa 12. Entonces, conoces muy, y también los signos, si no tenés planetas allí, qué significa profundamente esa casa. Es un viaje en sí mismo, como los ascendentes. Así que bueno, esto es lo que puedo compartir en este video como primera cuestión. Ojalá te aporte, ojalá te haya gustado. Te agradezco que si tenés a Saturno en alguna de estas casas, me comentes al respecto y que si te interesa profundizar aún más, te sumes al curso de astrología que ahora en agosto comienzo a brindar. Lo vamos a ver muy en detalle porque además de la participación en el curso y verlo compartiendo con los otros participantes, también en las sesiones individuales que te brindo, que durante el curso hay 3 sesiones que vamos a compartir, podemos ver muy en detalle todo esto y vas a entender muchísimo más profundamente cuál es la función, más un montón de otras cosas de tu carta y entender estos ritmos, por qué y para qué tienen para decirte, contrastando con tu vida. Así que es un interesantísimo viaje que te invito a que te sumes, ¿ok? Bueno, hasta aquí el video, te doy las gracias y nos estamos encontrando muy, muy pronto. Muchas gracias y hasta muy pronto.